Buenas noches, jóvenes. El día de hoy vamos a ver en este video la utilización de la estructura for. Recordemos que hemos visto ya dos estructuras de repetición, dos ciclos o bucles, como le llaman algunos, que son el do y el while. ¿Sí? Son dos estructuras diferentes, ¿sí? Ya vimos eso en videos pasados, las diferencias de cómo se utilizan, ¿sí? Y recordemos que habíamos hablado que estas dos estructuras se utilizan generalmente en los casos donde las repeticiones de un proceso no se conocen, ¿sí? Sin embargo, pudimos probar que también podemos utilizarlas en procesos donde las repeticiones se conocen de antemano, ¿sí? Recordemos que utilizamos un ejemplo donde se calculaban cuántos alumnos aprobados y cuántos alumnos reprobados habían en una clase, ¿sí? Y en un caso lo utilizamos sin saber cuántas repeticiones había. Fueron los casos en los que nosotros le dimos el control al usuario para decidir hasta dónde llegar, ¿sí? Utilizamos ahí una opción de 1 para continuar y 0 para terminar. Y en el caso de que conocíamos, pues tuvimos que poner un número fijo de estudiantes, ¿sí? Utilizamos el número 5 estudiantes, y vimos pues que cómo trabajaba con estas dos estructuras. Hoy vamos a ver el ciclo for. El ciclo for generalmente lo vamos a utilizar cuando se conocen de antemano las repeticiones dentro de nuestro problema. Es decir, pudimos haberlo utilizado en el caso de que los alumnos ya se conocían, que era en el caso de 5 alumnos, entonces pudimos haberlo utilizado perfectamente ahí, ¿sí? Para poder utilizar esta estructura, para verla, vamos a utilizar el día de hoy un ejemplo. Vamos a empezar de cero. Vamos a calcular, vamos a inicializar un nuevo archivo, factorial.cpp, ¿sí? Vamos a hacer un programa que nos calcule el factorial de un número, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿qué es el factorial de un número? Realmente el factorial de un número lo vamos a calcular a números enteros. Factorial de un número. ¿Qué es el factorial de un número? Factorial de un número generalmente lo vamos, bueno, no es que generalmente, vamos a escribirlo de esta manera. Si yo quiero saber el factorial de 5, lo voy a escribir de esta manera. Y esto significa que yo voy a multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Es decir, voy a multiplicar todos los números enteros que están antes de 5 para obtener un resultado. En este caso, pues vamos a obtener el resultado de 120. Entonces nosotros aquí podemos ver que esta es una serie de números que va desde 1 hasta 5, en el caso de 5 factorial. Podemos utilizar una variable de tipo contador, ¿sí? Que se vaya incrementando en cada ciclo y que me vaya haciendo la multiplicación y que se vaya acumulando pues en una variable, ¿sí? En este caso podemos hacerlo de dos formas. Podemos utilizar una variable que se vaya, que se inicialice desde 1 y que se va incrementando hasta llegar a 5, ¿sí? Aquí lo inicializamos y lo llevamos hasta 5. Pero podríamos hacerlo en el sentido inverso, es decir, una variable que se inicie en 5 y que vaya decrementándose hasta llegar a 1. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ambos ejemplos, pero utilizando una estructura for para este problema. Entonces vamos a regresar acá. Entonces vamos a necesitar
una variable de contador, una variable que reciba el número que quiere el usuario, el usuario quiere hacer el cálculo, y vamos a definir una variable donde vamos a guardar el resultado, ¿sí? Para que nos quede bastante claro, o al menos esas son mis intenciones, el uso de esta estructura. Entonces, el propósito del problema es calcular el factorial de un número utilizando el ciclo for. ¿Sí? Ya saben mi nombre. La fecha de hoy es 27 de junio del año 2021. ¿Sí? Ya vimos pues, vamos a declarar y inicializar tres variables. Una variable contador, ¿sí? Recuerden que como buena práctica nosotros inicializamos las variables para eliminar cualquier valor inicial que hubiera en la memoria de la computadora al momento de asignar estas variables. Necesitamos el número el cual el usuario quiere calcular el número, y vamos a necesitar, vamos a ponerle una variable donde vamos a tener nuestro resultado, que se va a llamar factorial. Vamos a inicializarlo en 1, porque recuerden que es la multiplicación, ¿sí? La multiplicación de estos números, y si yo lo inicializo con 0, a la hora de multiplicar, toda la multiplicación se va a volver 0. Entonces necesitamos que inicializarlo en 1, porque esta variable es la que se va a ir multiplicando y donde se va a ir acumulando el resultado. ¿Sí? Vamos a decirle aquí al usuario, usuario, escribe el número para el cálculo de su factorial. Entonces, poner cin número. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el primer caso en el que nuestra variable, nuestro contador, va a ir desde 1 hasta 5. Entonces, el for tiene, al momento de iniciar la estructura, hay tres partes que deben estar bien definidas. La primera es la inicialización de la variable. Entonces, vamos a utilizar la variable contador y la vamos a inicializar en 1. ¿Sí? Vamos a inicializarla en 1, tomando en cuenta pues que ese es aquí nuestro mismo valor inicial. Luego vamos a decirle que este ciclo se va a repetir mientras el contador sea menor o igual al número que nosotros hemos ingresado allá, o que el usuario va a ingresar, ¿sí? Y nuestro contador tiene que ir incrementando de 1 en 1. Por eso vamos a utilizar contador más. ¿Sí? Entonces aquí vamos a escribir, en este caso pues sería el cálculo del factorial. El cálculo del factorial sería igual a la misma variable factorial multiplicada por la variable contador, que es donde se va a ir guardando nuestros factores, se van a ir multiplicando en cada ciclo. ¿Sí? Vamos a empezar en 1, factorial es igual a 1, 1 por 1 es 1, el primer ciclo. En el siguiente ciclo se incrementa contador, sería 2,
2 se multiplica por 1, que es el valor que tenemos anteriormente, ya me queda el factorial con valor de 2. Regresamos nuevamente, el contador sería, se incrementa el contador, ya sería 3. Entonces 3 es menor que el número 5, ¿sí? Entonces multiplico 3 por 2, que es el valor que tengo en factorial, se convierte en 6, y así sucesivamente hasta que el contador sea igual al número, ¿sí? En el siguiente ciclo, cuando estos sean iguales, el contador ya va a tener un valor de 6, entonces se saldría y me mostraría el resultado, que es lo que yo voy a escribir en este momento. Voy a escribir que me muestre, vamos a pedirle aquí que me escriba un L para que me haga un salto de página y no salga pegado con la línea que se imprimió anteriormente. En L, en más también vamos a ponerle 1 acá, pero lo vamos a escribir con pleca o contra pleca N, ¿sí? Entonces aquí vamos a escribir el número. Vamos a escribir el número que escribió el usuario, al cual se le calculó el factorial. Vamos a escribir un texto que va a ser esto, que es el símbolo del factorial, sin espacio, para que salga pegadito y me diga factorial de tal número es igual, ¿sí? Y aquí me va a dar el resultado, factorial. Y aquí ¿sí? Entonces, en este caso, jóvenes, tendríamos ya el cálculo de nuestro factorial. Si le damos F6 en nuestro Visual Studio Code, entonces tendríamos aquí, miren, escribe el número para el cálculo de su factorial. Vamos a escribirle 5 y me está dando 5 factorial igual a 120, ¿sí? Que es el mismo resultado que nosotros habíamos calculado acá, ¿sí? Entonces, de esa manera lo podemos comprobar. ¿Ok? ¿Qué pasa si escribimos el factorial de otro número? Por ejemplo, si uso la calculadora, aquí está calculadora, como que no tiene factorial. No tiene factorial, vamos a ver si tiene sus funciones. No tiene. No tiene. Aquí está, miren, n factorial. Aquí está factorial, vamos a ponerle el factorial de 10. N factorial. Eso me da. ¿Será cierto? Vamos a ver, 5 n factorial, 120. 6 factorial, 720, 7, 8, 9. Pues sí, ¿verdad? 10. Me da 3.628.000. Ok, ¿está bien? ¿Quién soy yo para contradecir a la calculadora? Entonces, aquí tenemos varios valores. Miren, podemos decirle al programa que los calcule. Vamos a decirle nuevamente, aquí arriba, F6. Y vamos a escribirle 10, a ver. Y ahí está, me da 3.628.800. Ok. 6, 8, 40.320. ¿Cuánto me dio aquí? Factorial 8, 40.320. Entonces, ahí tenemos nuestro programa. ¿Sí? Entonces, pero vamos a hacer el caso anterior, el caso, perdón, que discutimos, que es cuando la variable contador, en lugar de irse incrementando, se va reduciendo, se va decrementando. Vamos a comentar estas líneas y lo vamos a copiar. Las vamos a copiar acá.
y las vamos a activar. Entonces, en este caso decimos vamos a inicializar nuestra variable contador con el número que leemos ahí arriba, ¿sí? La variable, la condición, es decir, recordemos que aquí vamos a empezar desde 5. Vamos a empezar desde 5, o en caso, en nuestro ejemplo inicial, o en 8, o en 10, o en 20, y entonces tiene que irse decrementando, es decir, hasta dónde tiene que llegar contador. Contador tiene que ser, mientras contador sea mayor, porque tiene que llegar hasta 1. Si lo dejamos que siga, contador va a llegar a 0 y todo me lo va a volver 0. Entonces contador tiene que ser mayor o igual a 1, ¿sí? Y cuando ya llegue a 0, pues el programa se detiene y me da el resultado, ¿sí? Entonces nos quedaría de esta manera. Vamos a darle F6. Vamos a darle 5. Y 5 factorial es igual a 0. ¿Qué pasó? 5 factorial es igual a 0. Tenemos algo malo, chicos. Vamos a ver. ¿Qué pasó aquí? Contador es igual al número que yo escribo. En este caso, pues tendría que ser... es esto, ¿eh? Es decir, que contador, en lugar de irse incrementando, tiene que ir decrementando. Lo que les decía. Este es un operador similar al más que en lugar de ir incrementando en 1, pues va decrementando de 1 en 1. Eso es lo que significa menos menos. Entonces vamos a probar nuevamente. Una vez que ya lo corregimos, pasó acá, perdón, F6. Y ahí está, el número 5. Y tenemos que 5 factorial es 120. Excelente, ¿verdad? Vamos a ver acá, probémoslo con otro, probémoslo con el 10, que eran 3 millones y algo más. 10, 3.628.800, 10 factorial. ¿Jóvenes? Entonces, de esta manera podemos ver cómo se utiliza la estructura for, ¿sí? Entonces, para el cálculo de un factorial, espero que les sirva, ¿sí? Vamos a dejar hasta aquí por hoy y espero que el video les sirva para que puedan utilizarlo en su vida diaria de programadores. Nos vemos hasta la próxima.